volvió a quedar en la posición original. Sí, el tiempo corre. Como dicen los abogados. ¿A quién? Y queremos presentar ante ustedes uno de nuestros asesores para tomar la palabra. Les va a dar más o menos una explicación del trabajo y del tema importante. En este momento damos la palabra al doctor Luis Villoro, asesor nuestro. Gracias, hermano. Gracias. Diré unas palabras a nombre de los asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hemos estado el día de hoy estudiando los documentos que se han propuesto, por una parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por otra parte de la delegación gubernamental. Los estamos estudiando y quisiera ahora simplemente decir algunas palabras acerca de los lineamientos generales que dirigen nuestro trabajo. En primer lugar, queremos reiterar la voluntad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del grupo de asesores que trata de auxiliarlo, la voluntad de llegar a acuerdos en favor de una paz con dignidad. Haremos todo lo posible para llegar a estos acuerdos, pero no puede haber acuerdos si hay renuncia a ciertos principios fundamentales. Y estos principios fundamentales deben dirigir nuestra negociación. En primer lugar, no se trata en modo alguno de lograr ayudas que resuelvan de manera asistencial los problemas que padecen las comunidades indígenas desde hace tantos siglos. Se trata de una reforma radical del Estado. Lo que quiere el Ejército Zapatista, lo que lo llevó a pronunciarse en armas el 1 de enero de 94, no fue en modo alguno el querer obtener beneficios materiales o querer que el gobierno resolviera los problemas ancestrales de los indígenas mediante donativos. No se trata de eso. Se trata de una reforma radical del Estado Nacional. Una reforma radical que por fin dé justicia a quienes han sido marginados durante tantos años. Esta reforma radical implica reformas a nivel legal, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Se trata de diseñar una nueva nación. No se trata de separarnos de la nación que existe en modo alguno. Ninguna comunidad indígena, como lo han dicho una y otra vez, pretende en modo alguno separarse de la nación mexicana. Al contrario, pretenden que su palabra sea una palabra que ayude a la conformación de la nación mexicana en un nivel de mayor justicia y de mayor dignidad. Se trata, pues, de rehacer la nación mexicana bajo principios de pluralidad, de respeto a las diferencias, de respeto a los marginados hasta ahora. Se trata de hacer un nuevo pacto social nacional. En segundo lugar, tampoco se trata de resolver problemas exclusivamente locales. No estamos aquí para resolver solamente los problemas de Chiapas. Es cierto que estos problemas son muy importantes y que tendrán
desde luego, la atención de todos nosotros. Y el Ejército Zapatista es el primero en tener conciencia de la necesidad de resolver los graves problemas que hay en el estado de Chiapas. Pero no es solo esto. La negociación que se está llevando a cabo es una negociación a nombre de todos los pueblos indígenas del país. La prueba de esto es el Foro Nacional Indígena que bajo los auspicios del Ejército Zapatista se organizó y en el cual estuvieron representados muchos pueblos indígenas de todos los ámbitos nacionales. La propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que nosotros los asesores estamos tratando también de implementar y de defender, es una propuesta que recoge las necesidades, las demandas de todos los pueblos indígenas del país. Estamos aquí, por lo tanto, para hablar hasta donde podamos a nombre de todos los pueblos indígenas. Por eso es que el Foro Nacional Indígena, que presentó ya sus demandas, estará presente también en nuestras negociaciones. Naturalmente que son dos vías de negociación diferentes. Aquí se negociará el Ejército Zapatista por un lado, con los representantes del gobierno federal por el otro. En cambio, las propuestas del Foro Nacional Indígena han sido llevadas a la Cámara de Diputados y de Senadores, al Congreso Nacional, mediante la intermediación de la COCOPA, que gentilmente se comprometió a llevar estas demandas a la Asamblea Nacional. Por último, quisiera también indicar que otro de los lineamientos de nuestra negociación con los delegados del gobierno federal es que lo que tenemos en mente no es tampoco una serie de reformas exclusivas de un grupo de la población. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha dicho desde el principio, una y otra vez, que lo que desea es contribuir a una verdadera democracia en el país. Todo lo que se haga en favor del reconocimiento de los derechos indígenas, lo que se hace en favor del reconocimiento de la autonomía de los pueblos, todo esto redunda en una mayor participación de los mexicanos en el gobierno y control de la nación. Redunda, por lo tanto, en una mayor democracia. La petición de autonomía que hacen los pueblos indígenas, la petición de respeto para sus propios derechos, la petición de reconocimiento del carácter pluricultural y diferenciado de la nación mexicana, todo esto se hace también en favor de una democracia mayor. Lejos de ser un tipo de demandas excluyentes dentro de la nación, es un tipo de demandas que naturalmente favorecen con mucho la democracia. Por lo tanto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no está aquí solo para defender los derechos de los indígenas de Chiapas, aunque sí está aquí para hacerlo. No está aquí solo para defender los derechos de los pueblos indígenas en todo el país, aunque sí recoge las demandas de todos los pueblos indígenas del país. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y nosotros, sus asesores, estamos aquí para contribuir de una manera radical y nueva a un Estado Nacional reformado que reconozca realmente la realidad de nuestro pueblo, que avance hacia la justicia social y sobre todo para contribuir a la democracia en el país. Muchas gracias.
la paz con justicia y dignidad. Nuestros asesores han manifestado claramente de que nosotros los indígenas de México necesitamos tener ese derecho de hablar, de consultar con nuestros compañeros y hermanos de las diferentes comunidades. Por eso esperamos de que los campamentos de soldados con sus tanques y carros en varias comunidades de los Altos, de la Selva y del Norte, el gobierno dé muestras claras, si es que realmente quiere que caminemos hacia el camino de la paz con justicia y dignidad.